Cinco terapias inútiles, pero en una sola charla que espero sea de utilidad. Vamos a partir en un ranking, ¿ya? Y vamos a partir con el número 5, que es lo que yo creo que es la quinta terapia inútil. La maniobra de Selig. Bueno, todos han escuchado probablemente la maniobra de Selig desde pregrado, ¿cierto? A quienes tuvieron un internado, por ejemplo, de anestesia, vieron que es una práctica muy habitual dentro del departamento de anestesia, pero si la llevamos al servicio de urgencia, no siempre todas las cosas pueden ser trasladadas tal cual a la práctica clínica. Nuestro escenario es totalmente distinto. Esta es una práctica clínica que está presente desde 1961, pero la verdad es que nace de un estudio que no tenía controles y era una serie de casos donde básicamente en esa época dijeron, bueno, parece que está bueno, entonces se publicó y se masificó, pero vamos a ver que lo que se ha ido construyendo en relación al Selig tal vez es más de lo que debía haberse construido. Primer cazador de mitos, en este caso, un estudio del 2009 hecho con resonancia nuclear magnética en voluntarios sanos que fueron sometidos a Selig y no Selig, ¿cierto? O sea, controlado, en este caso con un placebo, y vieron que en las resonancias, efectivamente, al desplazar el cricoide, se desplazaba la vía aérea, pero no comprimía el esófago, ¿ya? Sino que comprimía parte más bien de la hipofarinx. Y hay otros estudios, yo quise poner básicamente este que me pareció espectacular, pero hay otros estudios con tomografías computadas también donde tratan de ir a comprimir y ver más o menos qué es lo que pasa, lo mencionaba Carlos Basaure, si es que algo ocurre con el esófago, muy probablemente el esófago se desplaza lateralmente, entonces claramente lo que se dice que hace parece que no lo está haciendo. Y la recomendación es la siguiente, aplique 30 newton de fuerza. Entonces, ¿qué les parece si yo le digo ahora en un escenario de reanimación, por favor, usted apriete 30 newton de fuerza? Los estudios dicen, no, es muy fácil de entrenarlo, cualquier persona lo podría hacer, pero si es que lo trasladamos a un escenario de urgencia, está bien, ok, que los anestesistas lo sigan haciendo, pero en un servicio de urgencia muy probablemente vamos a estar más desafiados, a veces las vías aéreas no son fáciles y resulta que la tensión empieza a aumentar y muy probablemente controlar esos 30 newton no debe ser muy fácil. Incluso con 30 newton hay estudios que muestran que el Selig desplaza la vía aérea y obviamente, ya vieron la clase de Carlos Basaure, donde la intubación bimanual, que a mí me encanta, porque en verdad te ayuda mucho, la intubación bimanual no requiere un Selig, requiere un operador que te ayude a intubar bimanualmente. Entonces, si además quieres un operador haciendo un poco de Selig en el cricoide y otro operador que en verdad te esté ayudando a encontrar la vía aérea, o sea, yo creo que eso no va a ser una buena combinación y claramente nuestros pacientes no se van a beneficiar. Y la guinda de la torta, que no hay evidencia de la vida real, ¿ya? O sea, no ha habido ni un solo estudio que lleve el Selig a casos reales, ¿cierto? Con escenarios controlados y que vean que ocurrió finalmente con outcomes importantes en el paciente. O sea, hay estudios que muestran anestesistas con GlideScope mirando, mira, realmente se está viendo el esófago, se comprime, no puedo pasar una sonda nasogástrica. No sé cómo permitieron el Comité de Ética que se hiciera esos estudios, en verdad. Porque ¿qué hace una sonda nasogástrica entrando en pleno proceso de intubación? Pero bueno, y no la puedo pasar. Bueno, pero eso no significa que estés intubando bien y que el paciente se esté beneficiando y que muera menos por aspiración. Así que esa fue la terapia inútil número 5. Y vamos al número 4. Acidosis metabólica, ¿cierto? Todos hemos visto en algún minuto de nuestra vida que los clínicos abusan del bicarbonato, ¿ya? Y no es raro que de repente veamos una tendencia de que toda acidosis metabólica tiene que tener un poco de bicarbonato. Resulta que existen dos tipos de acidosis metabólica, con anion gap elevado y aquella que tiene un anion gap normal. Eso es básicamente para ver si es que hay un déficit real de bicarbonato o es que tenemos el bicarbonato pero escondido. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades, que no vamos a entrar en detalle, pero hay otras enfermedades que producen acidosis y producen protones, y esos protones agarran el bicarbonato y lo transforman en ácido carbónico, que lo vamos a ver más adelante. Ese es un bicarbonato potencial, o sea, no es un paciente que tenga déficit de bicarbonato, realmente. Entonces, en estos pacientes es claramente controversial, pero ¿qué es lo que se ve en la práctica clínica? Que hay un abuso, un uso liberal del bicarbonato. Claramente, AHA no tiene dentro de sus pautas el uso del bicarbonato, ya no está desde hace tiempo. Y Surviving Sepsis Campaign tampoco, ¿ya? O sea, pero sí en la práctica clínica uno ve pacientes con uso de bicarbonato solo porque tiene el bicarbonato en el laboratorio más bajo. Y estamos hablando de casos de lactacidosis, anion gap elevado. O sea,
No hay un déficit real de bicarbonato, hay bicarbonato potencial y hay que probablemente ponerle remedio al paro o a la sepsis. Caso clásico, la cetoacidosis diabética. Muchas veces se ve pacientes con cetoacidosis diabética y bicarbonato, pero resulta que las guías, como lo mencionaba Daniel Cabrera, apuntan a, por favor, utilícelo, considérelo en pH menor a 6.9. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Tiene una nota y no hay estudios clínicos que sustenten este enunciado. Entonces, antes de decirlo, dicen, la verdad es que no tengo evidencia, pero como que me parece prudente que lo que sí está reportado es que hay daño en los estudios que sí existen, que son entre 6.9 y 7.2, mayor riesgo de hipocalemia, porque el bicarbonato sensibiliza la acción de la insulina para entrar, para el shift intracelular de potasio, mayor riesgo de edema cerebral y esta acidosis paradojal del sistema nervioso central, que en el fondo incluso no está tan claro que el dar bicarbonato signifique mejorar la acidosis intracelular y de hecho hay reportes de acidosis paradojal. El bicarbonato de sodio entra y rápidamente se va a transformar en el plasma en ácido carbónico, en el H2CO3, que es un ácido débil, podríamos llamarlo. Entonces, aquí tiene dos caminos. Claramente puede generar bicarbonato, ¿cierto? Pero hacia arriba también puede generar CO2 y está descrito que hasta 6 milímetros de mercurio puede subir el CO2 plasmático si es que se da un bolo de 1.5 milimoles por kilo, que es en general una recomendación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tenemos sepsis, tenemos cetoacidosis diabética, tenemos insuficiencia renal, o sea, una producción exagerada de protones y resulta que el bicarbonato puede llegar a volver acá, al ácido carbónico. Entonces, estamos metiendo ácido carbónico para generar más CO2 y probablemente más del que ya teníamos, y es el bicarbonato potencial que puede eventualmente volver si yo le pongo remedio a la sepsis, ¿se entiende? Entonces, ¿dónde está el remedio de la enfermedad? Muy probablemente en controlar la producción de protones, no en echar más bicarbonato, que ya vieron tiene dos caminos y uno puede ser deleterio. Entonces, acidosis metabólica, uso liberal y para todos, por favor, stop. Terapia inútil número 3, vamos avanzando en el ranking. ¿Estamos cumpliendo nuestro rol de ayudar al paciente dentro de los servicios de urgencia cuando los mantenemos horas y horas en una tabla espinal? Yo creo que no, está reportado dolor, obviamente, o sea, esperen horas y horas en una tabla. Está reportado úlceras por presión. Está reportado riesgo de aspiración, pacientes comprometidos con conciencia, sin elevar 30 grados su cabecera, obviamente van a estar aspirando más. Peor función ventilatoria, también no lo escribí aquí, pero está escrito. Y obviamente, con las tablas espinales, si es que los llevan a radio y le empiezan a tomar proyecciones, las proyecciones puede que no quedan buenas, puede que no sea fácil tomarlas, puede que salgan artefactuadas, se repiten, o sea, con rayos queda la embarrada y resulta que estamos tal vez irradiando más a nuestro paciente de manera innecesaria. La literatura no es equívoca en esto. O sea, la tabla espinal no es para llevar al paciente a rayos. La tabla espinal es para un manejo prehospitalario del trauma y designado básicamente para transporte del paciente, desde el lugar o desde un hospital hacia otro, básicamente para transporte. No es para tenerlo descansando arriba de una tabla el resto del día dentro del servicio de urgencia. Este es un reporte básicamente como para que se haga una idea, digamos, de qué es lo que se discute en la literatura, artículo del 2013, en base a, ¿estamos optimizando, no estamos optimizando, cierto? Y la gente se va midiendo. Esta es una tabla que muestra los tiempos de tabla espinal larga. No voy a considerar los del prehospitalario porque me parecen apropiados. Y si es que nosotros tenemos tiempos más largos, bueno, hay que mejorar el sistema prehospitalario. Pero dentro de los hospitales, y tal vez donde están muchos de ustedes, la diferencia la pueden hacer ahí. O sea, ellos reportan 21 minutos, ¿ya? Más o menos una cifra prudente, pero 21 minutos de tiempo sobre la tabla espinal. ¿Cuánto tienen sus pacientes en los servicios de urgencia en Chile? ¿Cuál es el rol? Estamos ayudando ahí, entonces, esto está más arriba del ranking, ¿no? Ya es como una cosa medio extraña. Entonces, la recomendación es, ok, manejo sistematizado del paciente politraumatizado. ATLS hizo un tremendo trabajo en masificar, digamos, el manejo del trauma e instauró esta terapia, ¿cierto? Esta estrategia del A, B, C, D, E. Ok, terminada eso, out, la tabla final, ¿ya? Eso es un poco lo que deberíamos estar haciendo, ¿ya? No más allá de eso. Terapia inútil número 2, ya lo mencionó Sergio Albizu en una excelente clase, creo que fue espectacular. El lavado gástrico. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros pacientes? La instalación de la sonda nasogástrica, lo dijo Sergio también, es uno de los procedimientos descritos como más dolorosos a los que puede ser sometido un paciente dentro del servicio de urgencia.
se registraron distintos procedimientos, más de 15. Los más dolorosos, drenaje de absceso, reducción de fractura. El más doloroso, instalación de sonda nasogástrica. Tiene complicaciones, ¿ya? Un lavado gástrico tiene complicaciones, mayor riesgo de aspiración, ya lo mencionó Sergio, perforación, laringoespasmo, taquiarritmia, todo eso está descrito en relación a este procedimiento. Y esto, perdón que haya puesto tanto texto, pero me parece increíble. El médico no siguió medidas de precaución habituales, omití un poco de texto, intubación orotraqueal antes del procedimiento o no realizar el procedimiento si el paciente no se lo quería hacer. Entonces, esas son las medidas de precaución habituales. O sea, si el paciente va a estar peleando, ok, 50% de los pacientes que tuvieron complicaciones estaban contenidos físicamente. Entonces, yo les invito a mirar hacia atrás ese servicio de urgencia en el que ustedes están trabajando y recordar probablemente la cantidad de pacientes que pelean contra una enfermera por ese procedimiento. ¿Ya? Esto es una sonda orogástrica, como lo mencionó Sergio, y solo de 34 French. Recomendación para el paciente adulto, 70 kilos, estándar 36 o 40. Traduje French a centímetros, 1,13 centímetros. O sea, no es chico, para que realmente puedan salir los comprimidos y realmente se pueda generar un lavado, ¿ya? Dejé varios estudios de lado. 80% de los pacientes, después de este procedimiento, estudio endoscópico, tenían residuo aún en la cámara gástrica. Bien, entonces, para muestra un botón. Nosotros no tenemos estas sondas en Chile, no las vamos a comprar tampoco probablemente. En Chile no se están haciendo lavados como se debería hacer. Y de hecho vamos a ver que el 2004 se recomendó probablemente empezar a dejar de lado el procedimiento. En el consenso que les comentaba Sergio Albizu para carbón activado, bueno, la misma gente se juntó y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con el lavado gástrico? No debiera ser realizado de manera rutinaria, si es que alguna vez debiera realizarse. Pare. Consenso 2013. Lo mismo, no debiera ser considerado de manera rutinaria. Y si es que llega a considerarlo, es muy chistoso esto, porque dice, y si es que llega a tener un paciente que en esa extraña situación donde usted cree que está considerado, dice, ok, stop, ¿no debería considerar una terapia alternativa como no hacerlo? O sea, observación. ¿No debería considerar tal vez suspender el procedimiento y dedicarse a mirar al paciente? Si está eso dentro de la recomendación, realmente no está muy claro que sea beneficioso, ¿cierto? O carbón activado, ¿ya? Que el paciente de alto riesgo, ¿cierto? Con un tóxico letal, puede ser una terapia alternativa a considerar si es que el paciente llega tal vez precoz, ¿cierto? Pero en general, para sintetizar, paremos con esta terapia inútil. Y último, pero no menos inútil, por favor, batalla perdida, ¿ya? O sea, guante de látex para ese pie, batalla perdida. Paremos. Y de verdad, aquí ni siquiera, para el minuto ya de reflexión, no quiero ser cómico, finalmente. Esto lo encontré muy interesante, ¿cierto? Esta imagen la hemos visto todos muchas veces en el servicio de urgencia, pero a ver, ¿qué hacen ustedes cuando tienen mal olor en los pies? ¿Se ponen un guante de látex? No, ¿cierto? Se pondrían dos, ¿ya? Pero hacer las cosas a media, o no hacer lo que simplemente está indicado, que es tal vez lavar, ¿ya? Algo pasa que en la cultura médica hay cosas que van quedando, ¿cierto? Que van quedando. Y como van quedando y hay problemas que no están resueltos, que están resueltos, y yo visualmente digo, parece que ese lavado gástrico ya me tiene tranquilo la cabeza, o parece que ese bicarbonato también me tiene tranquilo la cabeza. Ojo, que pierdo el foco de lavarle los pies al paciente y pierdo el foco de tratar la enfermedad, que es la cetoacidosis, y de frenar la producción de cuerpo cetónico con la terapia que realmente va a ayudar, ¿ya? Entonces, ojo con esto, que no es menor, ¿ya? Es cómico, ¿cierto?
pero tiene un trasfondo que a mí me parece muy potente. Preguntas.